Hola, buenos días a todos. Buenos días. eh, Hoy día lunes. Nosotros solemos tener clase los jueves y los viernes, pero como hemos hecho este planning adaptado semanal, y ayer se acabó el tiempo para realizar el primer cuestionario, creo que esto lo vamos a tomar como algo habitual. El lunes siguiente, probablemente, no creo que ningún día llegue al martes, pero por si acaso algún lunes pasa algo, pues lo pasaríamos para el martes. Voy a realizarles un pequeño vídeo, si es que lo subiré a YouTube, si es que más o menos sé, que creo que sí, y se lo enlazaré al aula virtual. Este vídeo más que nada es un poco para repasar la actividad, realizada ayer, bueno, terminada ayer, que el día final era ayer. Un poco primero en términos generales y luego en aspectos más concretos para resolver algunas dudas que muchos hayan tenido, que un fallo que haya sido recurrente, que lo hayan tenido muchos. En definitiva, un poquito de feedback. El estado general de la actividad es bueno. La nota media está rondando al 7,5, es decir, la nota media del comentario. Así que no hay queja en principio con el término general. Y cuando hice la actividad, la idea es que hubieran 6 preguntas bastante facilitas, 2 un poquito más difíciles y las 2 últimas ya sí que fueran de un nivel más alto. Lo que me he encontrado analizando las preguntas una a una es que los fallos se concentran en 3. No sé si eran las que tenía pensado en un principio, pero la realidad es que se concentran en 3. La primera de ellas, que ha contestado bien la mitad de la clase, era una de verdadero o falso, que era precisamente la pregunta número 1, que afirmaba que la burguesía no estaba dispuesta a abandonar los ideales liberales. Tenemos que tener en cuenta una cosa. Cuando se produce la Revolución Francesa, entendido como el proceso que se produce a finales del 18 y luego se produce el ascenso, acto seguido se produce el ascenso de Napoleón, este extiende por Europa, tamizado, como habíamos dicho en clase, bajo su propia visión, estas ideas liberales, que en cierta medida son acogidas de buen grado por la burguesía no solo francesa, sino europea. ¿Qué pasará con esto? Que una vez se produzca el retornar de un intento de modelo absolutista, capitaneado sobre todo por las monarquías europeas, estos grupos no estén convencidos de un retorno al sistema anterior, sino quieran afianzar los ideales liberales. Por eso promoverán nuevos movimientos en la década de los 20, en la década de los 30, a mediados de siglo, incluso a posteriori se darán en otros países. Como ya hemos visto, al fin y al cabo no deja de ser el leitmotiv de el tema que estábamos hablando. Es decir, la burguesía no abandona sus ideales, no abandona su proyecto, a pesar de que Napoleón cae. Es decir, será algo que será constante con el paso del tiempo. Otra pregunta donde ha habido bastantes fallos, es decir, cuando digo bastantes fallos digo en torno a la mitad, habéis fallado en torno a la mitad. Era una de las preguntas trampas, así tengo claro que era una de las preguntas trampas, que era la del sufragio universal masculino. Cuando digo sufragio universal masculino, lo importante es el concepto. No se le da el voto a un amplio segmento de los hombres, se le da a todos los hombres mayores de edad. ¿Vale? Que bueno, luego podemos discutir cuánto es en temas cuantitativos, pero la realidad es que se le da a todos los hombres mayores de edad. ¿Vale? A un amplio segmento estaríamos hablando en conceptos de censitariedad, ¿vale? Es decir, de ceñirnos al censo. Pero cuando decimos sufragio universal masculino, todos los hombres mayores de edad, ¿vale? Que la edad de mayoría de edad es variable, pero será a todos los hombres mayores de edad. Una en la que hay algunos fallitos, pero no llega a ser un tercio de los alumnos, es la de Napoleón II. Napoleón II, contra las reformas
Contra las que actúa son las de 1848, que son las más, digámoslo así, progresistas, ¿vale? Las que se producen en 1848. Las de 1830 será un proceso muy guiado por Luis Felipe y los sectores que lo alzan al poder. Y sobre todo, una de las preguntas que más fallo generó, sobre todo por una cuestión de pensar dónde estamos, ¿vale? Fue la del personaje isleño, que había sido importante a la hora del proceso de independencia. Ha habido respuestas raras, que no sé de dónde las han sacado, pero la mayoría de los que no han caído en la cuenta o no han acertado a decir que era Francisco de Miranda, han optado por dos opciones. La primera de las mismas es Simón Bolívar. Casi todos los que han errado han optado por Simón Bolívar. ¿Por qué no acepto Simón Bolívar como pregunta? Porque Simón Bolívar tiene una descendencia isleña muy lejana. Entonces, que se ligue a Simón Bolívar con la isla es como ligarnos un poco a todos con la garganta del Dubái. Es decir, todos venimos de algún lado. Es decir, claro que Bolívar tenía un ascendentes isleños, ascendentes lejanos isleños. Que Venezuela es una colonia que se puebla con isleños, una colonia de pardos en la que los isleños estarán siempre presentes y siempre habrá oleadas y oleadas y oleadas y oleadas. Y es como decir que, no sé, que tenía dos ojos, es decir, tenía ascendentes isleños porque es que era lo normal. Pero no hay una ascendencia directa, como sí tenemos en el caso de Francisco de Miranda. ¿Por qué? La diferencia entre Bolívar y Francisco de Miranda: Bolívar pertenecía a la élite caraqueña, es decir, era un personaje muy criollo, muy asentado, con una familia muy asentada, mientras que Miranda, su padre, era del Puerto de la Cruz. Y su familia, aún así una parte importante de su familia, vivía en el Puerto de la Cruz. Es más, él no era identificado como un personaje de la élite. Se le identificaba, como habíamos dicho, como un blanco de orilla. Es decir, era blanco dentro de la estructura social y racial, pero un blanco de baja alcurnia, por así decirlo. Estamos hablando de una segmentación que divide a la élite de sectores socialmente no privilegiados. Esa es la principal diferenciación entre Miranda y Bolívar. También habrá otro personaje que tendrá ascendencia canaria, también lejana, que será Artigas, que será importante para la independencia de Uruguay, pero bueno, ese no han contestado ninguno, también lo hubiera dado por mal. ¿Dónde está quizás el elemento de más, no sé, dificultad? En los pocos que habéis o que han señalado José Martí. Es cierto que José Martí sí que tenía descendencia directa, su madre era canaria, pero no podemos olvidar una cosa: estamos hablando de los procesos revolucionarios de la primera mitad del siglo XIX. Entonces, Cuba no entra dentro de la primera mitad del siglo XIX. Es más, Martí, primera mitad del siglo XIX, no existía. Es decir, es un personaje de la segunda mitad del siglo XIX, que es cuando se produce la independencia de Cuba y de Puerto Rico, en 1898. ¿Vale? Esto es importante. Por eso, la respuesta correcta es Francisco de Miranda, ¿vale? Que será un personaje que tendrá una importancia capital no solo en la historia de Venezuela, en la historia de las colonias americanas, sino también en la independencia de los Estados Unidos, en la Revolución Francesa. Será un personaje con una vida bastante interesante, como por ejemplo otro que habíamos comentado, creo que lo de Miranda ya lo comenté en clase, pero como habíamos comentado con Lafayette. En algunas de las preguntas he cometido algún error yo y se las he regalado, pero bueno, esos son errores que intentaré solventar. Bueno, más o menos todos nos vamos adaptando a este nuevo modelo de enseñanza virtual. Y varios me han escrito correos, no dejen de hacerlo, porque a mí se me puede escapar en las correcciones, relacionados con el tema de que han puesto, por ejemplo, Luis Felipe I y la plataforma no se los ha reconocido. No se preocupen, yo reviso después. Es más, acabo de revisar todos los textos y verán como a la mayoría le han subido 1, 2 puntos y medio, 3 puntos, ¿vale? Es decir, algunos 1, algunos 3.
Los que tenían todo bien no les va a subir nada. Eso es porque la plataforma no reconoce, tiene un número finito de respuestas reconocidas. Entonces, que por ejemplo, me he dado cuenta que tenía que haber puesto Luis Felipe primero, en vez de Luis Felipe de Orleán, que se puse 3 o 4 versiones. Hay algunos que han fallado, no sé por qué, han aparecido mal, no sé por qué, porque por ejemplo había trienios liberales que habían respondido trienios liberales y les había dado por erróneo. Pero no se preocupen que yo eso lo reviso todo, ¿vale? Y la nota importante no es la que reciben en el primer momento, sino la que yo luego les doy. Normalmente yo los reviso, como les dije, de lunes a viernes, todas las mañanas al mediodía. Pero si ya llega el fin de semana y todos hacen el cuestionario sobre la hora, pues ya yo lo revisaré el lunes siguiente, ¿vale? Que es más o menos cuando hago este vídeo. En definitiva eso, no desesperen si les pone un 6 y ustedes creen que tenían 2 mejores o 2 bien, que yo eso lo revisaré, ¿vale? No se preocupen. Piensen que, sobre todo en las respuestas, en las preguntas de respuesta corta, tiene que reconocerlo el interfaz. Si el aula virtual no reconoce la respuesta correcta al 100%, la va a dar como mal, ¿vale? Pero yo luego lo revisaré y les pongo el punto o lo que considere oportuno. En definitiva, estas son las dudas, las aclaraciones principales relacionadas con el comentario realizado, y creo que no tengo ninguna cosa más que añadir. Si quieren comentar alguna idea sobre su calificación, sobre explique esto que no nos quedó claro, mándenos bibliografía. Tienen el correo electrónico, los foros del aula virtual y también una vez suba este vídeo a YouTube y lo enlace al aula virtual, pueden comentar en los mismos comentarios de estos vídeos, ¿vale? Es un mecanismo más de feedback que vamos a tener. A partir de mañana les plantearé la nueva actividad que tendrá que ver con las revoluciones industriales, más que con la revolución industrial, porque, bueno, la revolución industrial, la primera se produce en Francia, en Inglaterra, en Gran Bretaña, mejor dicho, y luego se ampliará más o menos. La idea es la misma que las clases anteriores, un poquito, es lo que ustedes han dado en bachillerato y un poquito más, siempre un poquito más. La idea es la misma, mandarles un par de lecturas. Para el caso este vamos a tener mucha más sencillez, porque los manuales son mejores. No tanto para el anterior les di un par de lecturas, un podcast que estaba bastante bien, muy resumido, se dejaba cosas fuera, pero luego otras cositas iban en los otros textos, más lo que ustedes pudieran leer y los recursos que ustedes puedan encontrar. Pero para esta parte creo que la cosa estará mejor, y es más, creo que cada vez que avancemos el temario será mejor. Nada, mañana les subiré el temario y espero también subirles mañana la actividad. Si veo que no me da tiempo, pues la actividad se sube el miércoles, ¿vale? Pero no más del miércoles tarda la actividad en subirse. Mi idea es volver a repetir este vídeo, que pensaba que iba a tener 5 minutos y ya va por casi 15, el próximo lunes, sobre todo si hay bastantes errores, si más o menos todo el mundo tiene un 10, pues nada, los felicito y todos contentos. Pero la idea es esa, aquí estamos para que ustedes aprendan, ¿vale? Si esto, quizá con esto acabo, lo último es plantearles que si tienen alguna duda, los canales que hemos comentado, siempre esto, ustedes saben que yo el correo, los que me han escrito, contesto medianamente rápido, y siempre la hora que les dije estoy dentro del aula virtual. Es decir, lo que quieran comentarme en esa hora, pues me lo escriben y hablamos en formato chat. Nada, desearles lo mejor posible para esta semana y bueno, que vayan adaptándose un poco como todos a esta nueva situación. Nada, un saludo a todos y hasta la semana que viene.